Buenas tardes con todos. Mi nombre es María Daniela Jacome Mariño. Soy estudiante de Derecho en la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Antes de empezar, quiero agradecer al doctor Álvaro Díaz Bedregal por acceder a esta entrevista de carácter educativo. Primero, quiero dar una cordial bienvenida al doctor Álvaro Díaz, el cual es graduado de la Pontificia Universidad Católica de Perú con un máster de Cornell University y actualmente desempeña las actividades de secretario general permanente del Inmermed. Un gusto, doctor. Ya. Gracias. Entonces, el tema a tratar son las externalidades positivas del acuerdo comercial entre Ecuador y la EFTA, o Asociación Europea de Libre Comercio. La primera pregunta es, ¿usted cree que este acuerdo conlleva beneficios económicos para el Ecuador? Sí, sí lo creo. Y me parece especialmente interesante comentar la palabra que ustedes usan para citar los beneficios que un acuerdo comercial traería a un país suscribirlo, ¿no? Es decir, un acuerdo de libre comercio traería en este caso a Ecuador, de suscribirlo y al entrar en vigencia y operar, en este caso con el bloque del EFTA, ¿no? Que es uno con el que yo trabajé cuando era funcionario en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú, durante la negociación y después ya como administrador del acuerdo. Eh, Veo que ustedes han concluido un acuerdo en 2018 y por supuesto los acuerdos comerciales tienen un proceso interno que seguir en cada país. EFTA tiene una secretaría que se que procesa esto por todo el bloque, que comprende, yo no sé si todos lo conocen, pero es Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein, el Principado. Eh, y es un bloque que contiene cuatro de las 20 economías más importantes en términos de ingreso, ¿no? Y de índice de desarrollo humano en el mundo. Ustedes dicen externalidades. Normalmente se define como externalidad positiva a algo que digamos, no genera es un beneficio generado por una práctica, ¿no? Una decisión, un comportamiento, pero que no ha estado previsto necesariamente y no es el fin, eh, el sigue la transacción o la práctica misma que se lleva a cabo, sino que es un añadido, algo que llega por añadido, ¿no? No necesariamente deseado por quienes han desarrollado eso. Eh, el ejemplo típico es la construcción de un parque, ¿no? La construcción de un parque público en un vecindario, como por ejemplo los que yo me dedico ahora, la entidad que lidero a desarrollar en el cercado de Lima, en el centro de la ciudad de Lima, no tiene como intención ni como objetivo previsto el aumentar el valor de los predios que están enfrente mirando al parque, ¿no? Sin embargo, lo que pretende la inversión es poner un activo público en valor, que la gente pueda usarlo, tener un espacio público de descanso, etcétera, como al nivel que merece. Pero indirectamente se genera una externalidad positiva en los predios, porque los que están cerca del parque, porque va a haber un aumento en el valor de la propiedad, ¿verdad? Entonces, eso no necesariamente lo ha previsto ni lo ha querido el funcionario público que hace el parque, pero le llega de todas maneras como beneficio, como externalidad positiva a, eh, al propietario que está al lado. Entonces, la intención o la previsión de eso me parece importante distinguirla. ¿Por qué? Porque en el caso de los acuerdos de libre comercio, sí se hace, entre otras cosas, entre otros cálculos, hay modelos de equilibrio general computable y estimaciones de qué cosa puede ocurrir, simulaciones de qué cosa puede ocurrir en el país si es que se entra en un tratado de libre comercio, que la parte que más se comenta es la parte de desgravación arancelaria, de eliminar los impuestos que tienen ambos bloques o países a la entrada de bienes, ¿no?
para que, bueno, ya no se cobre ese impuesto y se reduzca el precio final a intermediarios y consumidores. Entonces, es un beneficio el principal en términos de, por ejemplo, el capítulo de acceso a mercado que tiene este tratado que ustedes han concluido con el EFTA. Lo veo con alegría que ya el EFTA lo anuncia. Eh, es una parte de esto, de los beneficios de un tratado de libre comercio. Sí, hay beneficios previstos que son directamente observables, ¿no? O previsibles. ¿Va a poder exportar más cacao el Ecuador o más crustáceos, ¿no? Mariscos el Ecuador al bloque de EFTA? Sí, por supuesto, porque va a ser un producto que le va a salir más barato comprar al intermediario, al procesador en ese país o al consumidor final, o al dealer o al retailer que, por ejemplo, ¿no? haga una inversión en el propio Ecuador para abastecer su cadena. Entonces, sí podemos ver beneficios directos. Y esos son los previstos. Y yo creo que en beneficios directos hay muchos, los funcionarios de Ecuador miran probablemente los productos, ¿no? Que típicamente exporta el Ecuador. Tenemos alguna complementariedad con este bloque EFTA en términos de petróleo, crustáceos, agricultura, banano, en el caso de ustedes, ¿no? O no. La verdad es evidente que hay bastantes, ¿no? Pero además capacidades en el Ecuador y posibilidades para desarrollar hay muchas, ¿no? Entonces, la respuesta, en resumidas cuentas, es sí. Ya, muchísimas gracias. Por lo cual va la siguiente pregunta, que es, ¿cree usted que este tipo de acuerdos genera mayor flujo de inversiones? Puede ocurrir. En el caso de Perú, sí ha pasado, ¿no? Perú ahora, por ejemplo, ¿no? Perú tiene un acuerdo con esta desde hace ya muchos años. Eh, yo era funcionario de gobierno cuando se concluyó ese acuerdo y después he sido el administrador. Entonces, sí puedo confirmarle, por ejemplo, que ahora, contra lo que pasaba antes, Perú exporta al bloque EFTA casi 40% de lo que EFTA importa del mundo al año, ¿no? Esa es la figura actual. Entonces, ¿qué ocurrió en el Perú? Y que podría perfectamente ocurrir en Ecuador. Como hay ese acceso comercial a este bloque que tiene consumidores de mucho ingreso, gente que tiene mucho dinero, consumidores que tienen en promedio más dinero que nosotros para ir a las tiendas y, ¿sí?, conseguir lo que quieren. Lo que ha ocurrido es que acá en el Perú ha habido unos años de fuerte inversión extranjera y nacional en desarrollo de productos agrícolas, incluso que no son originarios de Perú, ¿no? O que no solíamos exportar, pero que ahora exportamos a Europa, o tenemos también un acuerdo con la Unión Europea, a EFTA, por supuesto a Estados Unidos, y en el caso de nosotros tenemos, en fin, acuerdos con países de Asia, incluido China, Japón, Tailandia, etcétera. Entonces, sí, puede haber un flujo de inversiones mayor, ¿no? Entonces, probablemente en los modelos de equilibrio general que desarrollen los funcionarios en Ecuador o que hayan trabajado, me imagino que ellos han analizado esto, han visto un beneficio en flujo de inversión, ¿no? Ok. Pero siempre es sorprendente, puede ir incluso más allá de lo que algún funcionario ha previsto en un modelo, ¿no? Ok, muchísimas gracias. Pero ¿nos podría ayudar con una definición de lo que se trata la desgravación progresiva? Sí, claro. Normalmente nosotros tenemos los países que son parte de la Organización Mundial de Comercio con un arancel que han definido, es un impuesto en frontera para cada uno de los bienes que se comercian en el mundo, ¿no? De repente, si retrocedemos, es mejor. La Organización Mundial de Comercio y los países utilizan un sistema armonizado para clasificar cada uno de los bienes o cada tipo de bien que se comercia en el mundo, ¿no? Entonces, yo tendré para el azúcar cierto capítulo, cierto código, para el cacao, cierto código,
para los crustáceos cierto código, para el petróleo o los derivados del petróleo cierto código. Entonces, ¿qué ocurre? A cada código, a cada producto, en la Organización Mundial de Comercio, los países le hemos asignado un arancel máximo que le podemos cobrar a todos los países, a cualquier país. Ese es el arancel, digamos, el básico, eh, que se llama NMF también, en el código, la jerga de los funcionarios de comercio. Entonces, lo que hace Ecuador, lo que ha hecho Perú en su acuerdo de libre comercio con EFTA y con otros bloques, es ir de ese arancel, que es el que cobra en frontera a los bienes, a los productos que vienen de todo el mundo, va eliminando el arancel, pero no lo elimina de, vamos a decir que sea 5%, ¿no? Sobre el precio de un producto, es decir, un medicamento viniendo desde Suiza, ¿no? Medicamento de última generación para el tratamiento urgente de HIV. Ok, viene desde Suiza. Entonces, sobre el precio que declara en la factura el exportador desde Suiza a Ecuador, se carga un 5%. Voy a asumir que ese es el 5% del el arancel, ¿no? El valor que cobran ustedes. Podría ocurrir, y esto lo digo sin conocer los detalles de la tabla que ha acordado Ecuador con EFTA todavía para el caso de ese medicamento, porque además es un medicamento hipotético, pero lo hago para explicar. Ese 5% en un programa de liberación arancelaria progresiva, yo lo que hago es bajarlo pasito a paso. Entonces, de repente hago una desgravación lineal, eso quiere decir en cuotas iguales, cada año a 5 años. Y entonces bajaré 1% cada año, hasta que en el año número 6 cobro 0%. Entonces, yo he tenido una etapa en la que por diferentes razones, pueden ser incluso razones de, en fin, de acuerdo con sectores productivos internos del país, ¿no? He preferido hacer progresiva esa eliminación de aranceles. Entonces, normalmente los acuerdos de libre comercio tienen un paquete de productos donde los países identifican que no hay nadie que tenga sensibilidades si es que el arancel va directo a cero, el día uno que empieza el acuerdo a funcionar. Esa es una eliminación inmediata de aranceles, es una canasta, un grupo de productos. Pero puede haber otros que tengan otro tratamiento. Entonces, lo típico es que haya un grupo que se arancel, para los que se elimina el arancel de inmediato, y luego otro grupo u otros grupos en donde sea más bien progresiva o de otra forma escalada la eliminación de ese arancel. Normalmente depende de sensibilidades de ambos lados, y eso es lo que hacen los negociadores de acceso a mercados, ¿no? Cuando cierran un acuerdo de este tipo. Ya, gracias. Usted teniendo en cuenta cuáles son este tipo de acuerdos, ¿usted piensa que estos acuerdos van a generar plazas de empleo a futuro? Sin duda, sin duda. Hay un error común que es pensar que el comercio, ya sea dentro de un país o entre países, es un juego de suma cero, ¿no? Es decir, es equivocado pensar que estamos peleando por una cantidad fija de empleos. Eso no es así. Lo que yo le contaba de Perú, por ejemplo, de la agricultura, ¿no? En las regiones del norte, Lambayeque, La Libertad, en Ica, en Moquegua, al sur, lo que ha ocurrido es que ha habido nueva inversión que no estaba dedicándose a producir para exportar y que ahora sí está dedicada a eso. Ya estaba bastante de nuestra exportación, un número considerable de envíos en términos de volumen y de valor. Estamos hablando de miles de millones, de, en este caso de dólar, en FOB. Entonces, me dice, si va a crear empleo, generaría plazas de empleo, sí. ¿Cuántas? Eso depende de cómo implemente Ecuador, en este caso, el acuerdo. Si Ecuador solamente elimina el arancel, ¿no? Para esos bienes y hace su programa de eliminación, de desgravación, pero sin embargo
no hace más fácil contratar a trabajadores para el campo, para plazas industriales. No hace más sencillo, por ejemplo, cambiar de trabajador si es que no rinde, ¿no? Cesar a un trabajador y luego tomar otro, ¿no? Eso puede parecer un poco malo, pero no es malo, porque hay que pensar en lo que es mejor para todos los trabajadores. Entonces, tiene, por ejemplo, que simplificar sus impuestos, hacerlos más estables. Si no hace una agenda interna de modernización para preparar y alistar, darle un marco previsible, probablemente un poco menos complicado, sea mejor a los exportadores, eso se va a quedar solamente en un trabajo de aranceles y podría no ser tan bueno. ¿Qué ocurrió en el Perú? En el Perú teníamos desde inicios de la década de 2000 un régimen de promoción agraria para trabajo, ¿no? En el campo. No es que desprovea a los trabajadores de protección o de beneficios sociales, sino que simplifica los beneficios que tienen y lo que ha creado en muchas regiones es pleno empleo. Es decir, ya hay que buscar trabajadores de otra región, cuando es época de cosecha, etc., ¿no? Y en Ecuador probablemente va a pasar lo mismo si es que se abren a comercio, ¿no? A mí me da gusto que tengan este acuerdo porque lo que va a ocurrir es que van a entrar en una tendencia positiva a la que no habían querido entrar, de repente por algunos intereses particulares, ¿no? Pero en la suma va a ser positiva, de todas maneras, ¿no? Se crean empleos, ¿por qué? Porque nueva inversión viene y esa nueva inversión necesita mano de obra para el trabajo. Entonces, sí, positivamente, la industria pues, de medicamentos, de cacao, puede ser fácil verlos, ¿no? Directamente, pero lo que ocurre también es que hay nuevos productos que empiezan a abrirse en la canasta de lo que exporta el país. En Perú hoy día se exportan mucho más productos, en variedad de productos, que lo que se exportaba en 2000, 2001, 2002. ¿Por qué? Porque hubo ese tipo de inversiones. Y hay nuevos trabajadores que han llegado a plazas formales, ¿no? En planillas oficiales, pagando impuestos, etcétera, que no estarían ahí si no tuviera el Perú ese acceso a esos mercados grandes, ¿no? Entonces, en caso de Ecuador, para mí es bien, ¿no?, que necesitan accesos de ese tipo. Muchísimas gracias, doctor. Ahora la otra es que, ¿usted cree que este tipo de acuerdos está regulado de manera adecuada para evitar el monopolio de empresas? No conozco la regulación sobre competencia de Ecuador. Lo que puedo decirles es que eh, lo que hay que temer no es un monopolio en sí. El monopolio es solamente una situación, dure mucho, dure poco, en donde hay un solo vendedor de algo, ¿no? Eso no es en sí mismo malo, porque si en un momento hay un solo vendedor de algo, y en ese mercado no hay barreras de acceso para que entren otros proveedores de ese bien o servicio, probablemente ese proveedor que está en un monopolio no va a poder llevar, vamos a decir, sus precios a niveles inadecuados, a niveles monopólicos en teoría económica, porque siempre tendrá la amenaza de ingreso de alguien que sea igual o más competitivo que entre y simplemente le quite cuota de mercado y ya no se termina esa situación. Entonces, yo me imagino que la regulación de Ecuador tiene sus particularidades, yo no las conozco, pero lo que sí puedo decirles es que estos acuerdos, como introducen competencia extranjera para bienes terminados en el país, lo que hacen es favorecer a los pueblos, porque los pueblos pueden comprar y elegir, que es su libertad, elegir comprar un bien mejor a mejor precio, de mayor calidad a mejor precio. Esa tiene que ser, digamos, una señal de norte para cualquier país que quiere darle bienestar a su gente. ¿Cuándo está mejor un país? Cuando tiene mejores bienes y mejores servicios. Entonces, los ecuatorianos queremos, hablando por ustedes, ¿no? Mejores medicamentos, sí. Tienen que competir nuestros medicamentos con los medicamentos de Suiza, con los medicamentos de Estados Unidos, con los medicamentos de India o de China. Tenemos algunas posibilidades, ok, programemos cómo se eliminan esos aranceles.
pero no le neguemos a los ciudadanos la libertad de elegir entre un producto de calidad de un país extranjero y el nuestro. Lo que normalmente ocurre es que se compite, mejoran los precios y rara vez sale un buen competidor del mercado. Entonces, ¿eso qué hace? Fuerza a los proveedores nacionales a darle al pueblo mejores servicios, mejores bienes. Entonces, si eso es lo que queremos y es lo esencial, eh, habría que identificar eso bien, obviamente por sector, pero en general sí conviene, ¿no? Sí conviene. Ya, muchísimas gracias. Verá, tengo otra pregunta que dice, por lo que tienen conocimiento, este acuerdo con la EFTA ayudaría a expandir el mercado en el Ecuador. ¿Considera usted que esto va a provocar que las microempresas no logren posicionarse en el mismo, es decir, en el mercado internacional? No creo. ¿Por qué habría problema para ellas? No hay que olvidar que la cadena de comercio internacional es una cadena en donde no solamente hay el exportador de un lado, una empresa, y el importador de otro, sino que aquí hay cadenas en quien exporta, vamos a decir, bananos de Ecuador, ¿no? O derivados de banano, ¿no? Un producto, un empacado que tenga banano, ¿no? Una galleta, ¿no? Muy fina que coma alguien en Suiza, en Noruega, perfectamente puede ocurrir y va a ocurrir. Ese empaque lo trabajó alguien, lo transportó alguien, ese producto que está adentro lo fabricó alguien, lo diseñó alguien, ¿no es verdad? Ujú. Hay otros, hay de repente vigilantes en la fábrica, es decir, mucho trabajo en partes de la cadena que nosotros no identificamos como el producto exportado, pero hay beneficios indirectos de la exportación que son innegables, ¿no? En el caso del Perú, hay muchísimo empleo indirecto, es decir, no solamente en la empresa que exporta, sino en quienes le venden bienes y servicios que se genera con estos acuerdos. Ya. Entonces, si eso es así, lógicamente la empresa grande que exporta desde Ecuador al bloque EFTA, digamos, va a tener que contratar bienes y servicios de empresas probablemente más pequeñas. Entonces, estas también participan de la cadena exportadora. ¿Se favorecen las medianas y pequeñas empresas? Por supuesto, porque además, aparte de ser un, un intercambio de bienes y servicios, el que se libera con estos acuerdos, lo que ocurre, y esto es lo más virtuoso para quienes trabajábamos en comercio y hemos visto avanzar estas cosas, es que se exporta estándares. Un acuerdo de libre comercio es también un acuerdo que permite exportar estándares. ¿Y a qué me refiero? Esa pequeña empresa del Ecuador que exporta el empacado fino para ese consumidor en Noruega, en Suiza, lo que va a tener que entender y desarrollar, y puede hacerlo rápidamente, es el estándar de calidad tan alta que le gusta a ese consumidor. Y lo va a lograr, lo va a desarrollar, lo va a tener, va a haber inversión obviamente para hacerlo, ¿no? Y se prepara, hay que escribir las etiquetas en ese idioma, con la regulación de ese país, que nos exija, etc. Entonces, lleva a la empresa que exporta y también a sus proveedores a tener mayores estándares de calidad, de sanidad, etc. Si no tenemos ese apremio y esa oportunidad de exportar a un país en donde el consumidor exige mucha más calidad, ¿cómo le vamos a exigir a nuestras empresas mayor calidad y no van a potenciarse? Ahora van a tener mercado abierto, grande, de consumidores con muchos recursos y que les interesa pues cosas nuevas, ¿no? Entonces hay que pensar en lo nuevo que puede ofrecer y las pequeñas y medianas empresas son bien hábiles y dinámicas para, muchísimas veces, para acomodarse a eso que quiere ese consumidor nuevo que ahora va, vamos a tener acceso a él, ¿no? Ahora, ¿cree usted que a futuro la economía podría mejorar con este acuerdo? En sí, la economía de nuestro país actualmente. Sí,
Siempre el comercio abierto mejora las economías. No hay un caso en la historia del mundo en donde abrir comercio haya perjudicado a alguien. En todos los casos, beneficia a los países. ¿Cuánto abre y cuánto hace por aprovechar su acceso comercial? Eso determina también cuán rápido avanza. Pero está mejor de todas maneras con comercio abierto. ¿Por qué? Porque su gente va a poder comprar más barato, pero también sus empresas. No olvidemos, por ejemplo, que el bloque EFTA, como otros países también, exporta bienes de capital. ¿Qué son bienes de capital? Los necesarios para que nuestras empresas puedan desarrollar nuevos productos, nuevos servicios. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, ¿no? Viniendo del EFTA, todavía le cobro un impuesto en frontera. Tecnología, vamos a decir, dispositivos de comunicación o para producción de cierto tipo de bien, ¿no? Vamos a decir, una congeladora para crustáceos o una procesadora de crustáceos, ¿no? Que yo puedo comprar, mejor que la que tengo. Lo que voy a tener es mayor productividad. Y eso, ese bien de capital que traje desde Suiza o desde Noruega, etcétera, vamos a, ese caso es hipotético, pero ocurre. Eso es un bien de capital que me permite a mí producir desde Ecuador, ¿no? A mí ecuatoriano, en caso de hacerlo yo, producir más y mejor al nivel que producen ellos. Entonces, esa es exportación de estándares también, porque lleva a la exigencia mayor y la productividad mayor. Entonces, la respuesta también es sí, siempre, siempre se está mejor. ¿Cuán rápido mejora el país? Eso depende de qué agenda interna tenga para aprovechar sus acuerdos. No solamente se puede quedar en el acuerdo de libre comercio, tiene que hacer una agenda interna para cambiar su legislación, sus regulaciones, sus prácticas, ¿no? Mejorar, por ejemplo, su educación, preparar a su gente para ese tipo de comercio, que es lo que debe hacer en cualquier caso, ¿no? Entonces, depende de eso, de esa agenda interna, que aproveche muy rápido los accesos internacionales que se hagan, ¿no? Pero de que mejora su economía, sí, mejora. Ya. Yo, si alguien tiene en Ecuador un caso que pueda demostrarme de un país que se haya perjudicado en el neto por tener comercio abierto, espero y podemos debatir, ¿no? Yo sé que eso no es así. Gracias. Y teniendo en cuenta la situación económica mundial por lo que estamos pasando en la pandemia, ¿usted considera que las exportaciones hacia Europa van a ir en auge o van a quedarse en stand-by? ¿Nos podría Yo decir? no tengo una bola de cristal, pero lo que sí puedo ver es que por ejemplo, ¿no? En términos de agricultura, la Unión Europea, que no es lo mismo que el EFTA, ¿no? La Unión Europea y el EFTA tienen ciertos estándares, ellos tienen un acuerdo bilateral entre los dos bloques, pero EFTA es distinto de la Unión Europea. ¿Quién es más restrictivo en comercio? La Unión Europea. EFTA es un poco más libre, un poco, ¿no? Entonces, eh, ellos tienen políticas agrícolas distintas. Europa, yo creo que por su política interna común agrícola, va a fracasar en los años que vienen en agricultura. Es decir, cada vez va a importar más, ¿no? Ojo, importar no es malo, pero en el caso de ellos se van a hacer daño porque van a afectar lo que ellos querían defender, que es su industria agrícola, en la que sí tienen pues ventajas importantes de momento, pero como son proteccionistas, yo creo que van a fracasar. Y además se niegan a tecnologías, por ejemplo, de mejoramiento de especies vegetales, eh, con diferentes técnicas, ya sea transgénesis, CRI, SPR, edición genética, me refiero, ¿no? Es decir, como Europa se cierra a esos cambios, es probable que no le vaya bien en agricultura y demande mucho de otros países. Eso es buena noticia de repente para nosotros, porque seremos exportadores a Europa mejores. En el caso de EFTA, yo creo que habrá más apertura para esas tecnologías, pero no son países eh, que tengan pues una ventaja absoluta, ¿no? Una ventaja, la que se llama absoluta, es decir, que per se sean ultra competitivos en agricultura o comparativos, ¿no? Es decir, que
por diferentes razones a ellos les resulte eh, contra exportar o producir un teléfono celular, ¿no? O un medicamento, ¿no? Les resulte más rentable producir cacao. No, les resulta más rentable producir medicamento o producir derivados de petróleo, ¿no? O plásticos, etc. Entonces, plásticos obviamente pues o sea, a veces de requerimientos técnicos rigurosísimos. Estoy hablando pues de plásticos para industria médica, etcétera, ¿no? No solamente un polietileno, una bolsa. Entonces, sí hay de todos modos una visión, en, en mi concepto positiva, debería haberla, ¿no? Respecto a lo que ellos van a comprar y seguir comprando, ¿no? No de Europa continental, pero probablemente del bloque EFTA sí va a ser un comprador importante, sigue comprando agricultura, sigue comprando, en fin, diferentes bienes y servicios al mundo. Son países que no van a cambiar su estructura productiva ya, ¿no? Van hacia cosas de alta tecnología, es gente que quiere mucha comodidad, quiere mucha novedad, entonces es un buen mercado para servir. Probablemente no sea el más grande en volumen, pero es muy interesante para, por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas que me dice usted, ¿no? Ya. ¿Y usted cree que este acuerdo comercial con la EFTA provoca beneficios equitativos tanto como para nosotros del Ecuador como para los países asociados para la EFTA, de la EFTA? ¿Qué quiere decir equitativos? Es decir, beneficios tanto como para ellos como para nosotros. Ya, pero equitativos no quiere decir de igual dimensión, ¿no? O sea, porque no, alguien puede resultar vendiendo más al otro país, pero el que vende un poco menos al otro país no es que esté necesariamente mal después del acuerdo. Eso, mucho cuidado, ¿no? Es absurdo buscar o esperar una situación en la que los dos bloques se vendan igual valor, ¿no? Al año, en total o en algún sector. Eso no va a suceder. Y no va a suceder porque en comercio internacional hay que identificar las ventajas absolutas, las ventajas comparativas y también las economías de escala. ¿A qué voy? Ventaja absoluta, ¿no? Puede ser que un país, vamos a decir el Ecuador, esté naturalmente dotado para ser ultra competitivo en banano. Suiza no puede soñar jamás, además no lo ha decidido así ni lo quisiera, porque no tiene esa geografía, esas condiciones, no va a producir eso. Le es más rentable producir otra cosa. Entonces, de manera absoluta, Ecuador es más competitivo en banano y puede serlo muchas otras cosas más respecto de Suiza o del bloque EFTA. Ventaja comparativa. A Ecuador le es más rentable hoy, donde estamos, aquí y ahora, dedicarse a hacer una gran línea de derivados del cacao eh, a partir de sus recursos y pasar a integrarse, por ejemplo, con industrias que hay en Suiza, de repente luego pues, en otros países con los que Suiza tenga acuerdos comerciales, integrar esas inversiones, o le es bueno ahorita ponerse a comerciar y desarrollar además, ¿no? Intentar desarrollar una inversión para fabricar autos. No, pues, porque va a sacrificar mucha rentabilidad que ya tiene en banano, o que ya tiene en cacao, o que ya tiene en otros productos, por pasar a producir autos. Yo quiero producir autos como los produce algún país de Europa o en el EFTA, de repente alguno, o China. Un momento, eso lo dirá la situación de las condiciones de mercado que haya a cada paso en Ecuador, ¿no? Lo dirán los empresarios y los inversionistas que vean cómo está la plaza. Pero, eh, a ver, usted me pregunta, ¿es equitativo o va a haber beneficios equitativos para ambos lados? Sí, ambos países van a tener beneficios, porque si no tienen beneficios, no hacen el acuerdo.
hacen el acuerdo porque les conviene. Y les conviene en términos de, como les decía yo, de liberar esos aranceles, exportar más, probablemente importar más del bloque EFTA, ¿no? Pero no busquemos, porque no va a suceder, que se exporten igual en todas las cosas. Habrá algunos casos en donde alguien es más competitivo que el otro y ahí habrá diferencias, pero esas diferencias son virtuosas, ¿no? En comercio internacional hay que verlo así. Esas diferencias son virtuosas. En Suiza no se van a poner a trabajar cacao, ni crustáceos como se hace en Ecuador, ¿no? De repente querrán una sociedad con alguna empresa del Ecuador para ellos participar de las ganancias de una operación, ¿no? De derivados de crustáceos, etcétera, procesados, empacados. De repente quieren ellos, no sé exactamente las reglas de origen que tiene el acuerdo, pero probablemente eso va a permitir que navíos de ambas naciones tengan pues beneficios adicionales a lo que ocurre con un régimen general, ¿no? Del mundo. Normalmente la gente va a estar mejor. Los resultados pueden ser dispares en términos de lo que vende el bloque A o el bloque B. Pueden ser dispares, pero siempre el volumen producido va a ser mayor cuando se abre el comercio. Entonces, claro, yo puedo haber aumentado. De repente Ecuador aumentó mucho más su producción, su PBI respecto de lo que hizo o lo que le pasó a EFTA. Ahí hay una disparidad, pero no quiere decir que EFTA esté mal luego del acuerdo. No, está bien, está mucho mejor, porque abrió su comercio. El comercio lo que hace es llevarle mejores bienes a mejor precio a la gente. En Suiza, en Ecuador, en cualquier lado. Entonces, si abre, está mejor. Si hay beneficios para ambos lados, sí. ¿Van a terminar en resultados exactamente iguales a nivel numérico o de volumen, digamos, en valor o volumen? Puede ser que no, pero los países estarán mejor, los bloques estarán mejor. Ok. Y ya para finalizar, ¿nos podría ayudar con un pequeño comentario sobre externalidades positivas que conllevan estos acuerdos? Este tipo de Como acuerdos. le decía yo, y yo al inicio le decía, estos son beneficios previstos, ¿no? No son externalidades necesariamente, son beneficios previstos que se pueden imaginar. Usted me preguntaba sobre el flujo de inversiones, ¿no? Eh, ese es un efecto previsible de una apertura comercial. Normalmente, y yo me imagino que en los modelos de equilibrio general computable que ha hecho lo que han hecho los equipos de economistas en Ecuador, esto está visto, ¿no? Va a haber factores que lo afectan también, tipo la regulación interna, pero de todas maneras hay un flujo mayor de inversiones que podría ocurrir si es que tienen esta apertura comercial. Si renuncian a tener un acuerdo de ese tipo, alguien decidiría ir a Ecuador a invertir para exportar algún desarrollo de cacao, de banano o de crustáceos hacia Suiza. No, de repente irá al Perú, que sí tiene una liberación arancelaria, sí tiene un acuerdo con el EFTA. O de repente irá a Chile, que también lo tiene. O de repente irá a otro país que también tenga un acuerdo comercial. Entonces, hay que verlo también en términos del costo de oportunidad, ¿no? De tener o no tener el acuerdo. En este caso, ya ha pasado toda una década en la que muchos países en la región nos hemos puesto a trabajar y aprovechar ya los acuerdos que habíamos negociado desde los años 2000, ¿no? Y ya no trabajamos solamente con, o sea, trabajamos con socios comerciales preferentes. Perú va a Estados Unidos, va a China, a Chile, a México, porque ha hecho acuerdos. Entonces, eso eso, pensando yo como ecuatoriano, ¿qué me conviene hacer si yo tengo, por ejemplo, algo que ya veo que produce el Perú, que produce Chile o que produce Colombia, ¿no? Y que está teniendo cualquiera de esos países éxito en exportar a esos mercados? ¿Por qué no le compito? ¿Por qué no le compito en esos mercados? Me pongo yo a producir y a exportar también a esos mercados, en donde hay compradores que
tienen muchos recursos, ¿no? Tienen un consumo alto. Entonces, eh, o sea, es indudable el beneficio, Ujú. que es previsto o no previsto, que resulta en una, puedo llamarlo externalidad o no, independientemente del nombre, ¿es un beneficio económico? Sí, claro que sí, ¿no? Eh, yo le decía, hay un beneficio en términos de lo que le cuesta a la gente comprar bienes y servicios dentro del Ecuador. Hay un beneficio en términos de la mayor inversión, muy probablemente, sobre todo si es que desarrollan una agenda interna para modernizar y facilitar la manera de hacer negocios en Ecuador. Mientras más fácil sea y menos costoso sea hacer empresa, no estoy diciendo que se proteja a nadie, pero si es menos costoso hacer empresa, más simple, si yo puedo declarar impuestos, declarar trabajadores, llenar todos los formatos, etcétera, en menos días o menos tasas del Estado, si puedo prever también cuánto exactamente me va a tomar en tiempo y dinero eso, Ecuador es una mejor plaza de inversión. Y así se aprovecha mejor y se decide más rápido la gente a venir para exportar de Ecuador al bloque EFTA o a cualquiera con el que ustedes tuvieran otro acuerdo comercial, que les deseo muchos, ¿no? Porque realmente hay oportunidades grandes en su tierra, ¿no? Entonces es cuestión de avisorar un escenario en donde varios países de la región ya están aprovechando eso y colocándose con los socios, con las empresas, con los compradores de esos países. Pero Ecuador puede también, perfectamente, como lo hizo Perú, como lo hizo Chile, como lo hizo México. Los peruanos tenían miedo cuando nosotros estábamos negociando los acuerdos de libre comercio. Tenían mucho miedo. Se va a malograr la agricultura, decían cuando negociamos con Estados Unidos, ¿no? Que tiene agricultura fuerte, sobre todo en granos. Se va a malograr la agricultura, nos van a dañar, van a morir familias. Nada de eso pasó. Nada de eso pasó. Entonces, yo entiendo que haya siempre opositores, ¿no? Por mala información y también hay opositores políticos. Lo que hay que hacer es dejar eso de lado y vamos a las razones y a las matemáticas. Estamos mejor con lo que hoy produce y vende Ecuador a los mercados que tiene acceso o necesitamos algo más? Mi sensación, viendo los indicadores de Ecuador, es que se necesita algo más. ¿Cómo programamos esa liberación comercial con EFTA o con cualquier bloque comercial que querramos alcanzar? Es un trabajo de los negociadores, ¿no? Pero tienen que hacerlo, tienen que hacerlo, hay que hacer un ejercicio de honestidad. Se necesita mercados externos para crecer, sobre todo un país con las características de Ecuador, similares también a las de Perú, ¿no? Ustedes tienen recursos en Ande, en Costa, en la zona cercana a Colombia, así, de distinto tipo, ¿no? Y claro que se podían aprovechar, pero tienen que disponerse a eso. Facilidad de hacer negocios, mercados abiertos, contratados y, bueno, preparación pues, de todo el régimen legal, ¿no? De tierras. No quiere decir de regalar la tierra a nadie, simplemente que sea claro cuánto cuesta tener tierra ahí, cuánto cuesta tener un derecho de propiedad, que haya derechos de propiedad, ¿no? Eso es básico. Yo les recomendaría, por ejemplo, ¿no? Además de tener tratados de libre comercio, mejoren muchísimo, muchísimo su sistema de protección de los derechos de propiedad. Propiedad privada, contratos, responsabilidad extracontractual también, daños, ¿no? Eh, derechos claros, previsibles y que se cumplan, los contratos que se cumplan, ¿no? Y bueno, sí reformar también lo que es clave, que es la fuerza laboral, ¿no? ¿Cómo se reforma la fuerza laboral? Trabajando en que esas universidades, esas escuelas, esos institutos tengan la suficiente libertad como para amoldarse rápidamente a lo que demanda ya no solamente el mercado de Ecuador, sino el mercado de todas las plazas a las que va a ir exportando. Entonces, ese es un desafío grande, pero ya rebasa, creo, nuestra entrevista. Así que en cualquier otra oportunidad. Muchísimas gracias, doctor, por acceder a esta entrevista y por que nos ha impartido sus conocimientos. Muchas gracias. Hasta luego.
Adiós, suerte.